siempre lo que están haciendo para que la persona que corrija sus certámenes, sus tareas, sepa lo que hacen. Y es muy importante que también anoten que estamos formalizando. Entonces pueden poner formalizar, dos puntitos, y empezar a escribir las preposiciones. Claro. O como un subtítulo, formalización. Claro. Y dos puntos. Y ahí empiezan Claro. a escribir las frases. Ese es el primer paso. Ahí lo está anotando la Diana. Ya, entonces Ya. podríamos formalizar la siguiente proposición. ¿Cuál podría ser? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Cuál es la otra proposición de la 1? Hacer todos los ejercicios del libro. Ya, sí. Súper. Perfecto. Exacto. Esta es la segunda, ¿cierto? Hacer todos los... Ya. Ejercicios del libro. ¿Y cómo se relacionan P y Q en este caso? O sea, primero terminamos de formalizar. Esas son todas, ¿o no? Para el primer puntito, sí. Sí, Vamos po. por puntito, Vamos por entonces. puntito mejor, sí. Podríamos como cortar esta frase y pegarla en otra página. Ya, para el primer puntito, ¿se les ocurre cómo pueden relacionarse? Obtener un 100 en la clase, pero no haces todos los ejercicios del libro. Entonces, lógicamente, lógicamente estamos hablando de que, ok, obtuviste un 100 en la clase y no hiciste todos los ejercicios del libro. Entonces, ¿qué operador lógico ustedes usarían para relacionar P y Q? P y no Q. P y no Q. Sí, ya lo están Conjunción. diciendo en el chat. Sí, súper. Conjunción, la I, ¿cierto? El pero, en este caso, se traduciría como un I, ¿verdad? Este pero de aquí. Claro, entonces sería P. Y no Q. No Q. Entonces, P obtuvo todos un 100 en la clase y además no hizo los ejercicios del libro. Entonces, P y no Q. ¿Estamos de acuerdo, cierto? ¿Alguien tiene dudas con el primero? No. Ya, súper. El otro. A ver, veamos si No. se puede. Sí, es que no sé usar esto ahora, así que mejor hazlo tú. Ya, yo voy. O sea, copiarlo en otra parte. Dame un segundo. Ya, mira, arriba donde está el cuadrado, en la página 2, ahí ya te pegué el segundo puntito. Ya. Para obtener un 100 en esta clase es necesario que obtengas un 100 en el examen final. Ya acá yo prefiero que, si ustedes pueden formalizar todas las proposiciones al tiro, mejor, pero acá podemos de nuevo decir P es igual a obtener un 100 en la clase, que era lo mismo que habíamos dicho antes. Y podemos decir Q, en este caso, ¿qué sería? Tener un 100. Obtener un 100 en el examen final. Exacto. Súper. Obtener Un un 100 en el 100. examen final. Muy bien. Sí, sí. Sí, mira, Andrés González pregunta por qué no le ponemos R, y es porque como estamos separándola en P y Q, si hubieras tenido todo el ejercicio completo, ahí iría un R. Pero como estábamos trabajando con este puntito solamente, vamos a definir P y Q. Pero no Claro, o sea, estaría bien por definir eso el R. en general yo recomiendo que lo hagan todo al tiro, porque se les van a repetir proposiciones, entonces mejor va a ser un puro ejercicio. Entonces, en ese caso es mejor que lo hagan así. Ya, ¿cómo formalizarían esto? ¿Cómo se relacionan estas dos proposiciones?
Franco dice P. Eh, ¿Por qué tú crees, Franco, de que es una doble implicación? ¿Por qué? Ajá. Ujú, ya, puede ser. Yo creo que Mira, porque la doble implicación también es como sí, solo sí, entonces igual es como la segunda una condición de la primera. Es como literal esa frase, sí, solo sí. Ya, pero No, no sé si me explico. recordemos lo que implica la doble implicancia. Si yo tengo esto, para que esto sea verdadero tienen que pasar dos cosas. Que P implique Q Y que Q implique P. y que Q implique P. Ya, y en este Ahora, caso, ahora, si ustedes, está correcto que digan que para poder obtener un 100 en esta clase, sí tengo que obtener un 100 en el examen final. Pero para obtener un 100 en el examen final, ¿tengo que necesariamente obtener un 100 en esta clase? ¿Es lógico decir eso? No, no. ya supone que te están cachando. ¿No es cierto? Entonces, claro, porque la clase es como uno sabe cuál es su nota de clase después de haber dado el examen final, ¿o no? O sea, es como lo Claro. lógico, es como lo que generalmente sucede en los ramos. Uno da el examen final y dice, ah, tuve un 100 en la clase. Claro, entonces Danitza dice, ¿es Q implica P? Exacto. Si lo leyéramos como lenguaje natural sería, si yo obtengo un 100 en el examen final, entonces voy a obtener un 100 en la clase. Ya supongamos que el curso tiene esa regla, entonces en este caso sería Q implica P. Ojo que una acotación es que, no me acuerdo quién dijo, Franco Salgado, dijo que el es necesario a él le hacía pensar en un sí, solo sí, en una doble implicancia. Pero el es necesario en realidad implica dependencia. Y hay que tener ojo en qué tipo de dependencia. O sea, cuál de las dos proposiciones depende de la otra. No implica quizás una doble dependencia, simplemente una dependencia. ¿Sí? Entonces, de ahí pueden sacar la pista de que era una implicancia solamente y no un sí, solo sí. ¿Alguna otra duda, chiquillos, de este ejercicio? Sofía Sofía, levantó la mano. Ah, hola, sigo teniendo como la misma pregunta y porque es que es necesario que obtengas un 100 en el examen final. Yo lo veo más como que si tienes un 100 en la clase es porque obtuviste un 100 en la final, pero si tienes un 100 en la final puedes no tener en esta clase, entonces por eso me pregunto si en vez de Q implica P puede ser P implica Q o no. Mm, es Ya, que, sí. o sea, es válido lo que tú dices, pero yo creo que hay que prestar atención a cómo está escrita la frase, ¿cierto? Porque si tú dices, para obtener un 100 en esta clase, es necesario que obtengas un 100 en el examen final. O sea, pensemos en qué depende de que yo obtenga un 100 en la clase. claro, en este caso, tener un 100 en la clase depende, sí o sí depende, de que hayas tenido un 100 en el examen final. En este caso, clase es un sinónimo de ramo. De hecho, sería mucho mejor que dijera ramo. Para obtener un 100 en el ramo, es necesario que tengas un 100 en el examen final, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende obtener un 100 en el ramo? Depende de obtener un 100 en el examen final. Por eso que si obtengo un 100 en el examen final, Q va a implicar tener un 100 en el ramo. Mira, cuando tenemos o sea, como frases como esta, en lenguaje natural, y que no nos proporcionan contexto, nosotros igual podemos como asumir cosas. En este caso, yo estoy asumiendo que esta clase se refiere a este ramo, y lo otro que me gustaría asumir, que no sé si los chiquillos están de acuerdo, pero a mí lo otro que me gustaría asumir es que este es un alumno muy seco, muy bacán, que tiene como 100 en todos los otros certámenes y que solo le falta
tener un 100 en el examen final para obtener un 100 en el ramo. Entonces yo estoy asumiendo un contexto que no me están diciendo, y bajo ese contexto, claro que sí depende, pues, porque como él ya tiene puros 100 para atrás, si él tiene un 99 en el examen final, puede que no tenga un 100 en la clase, puede que tenga un 99 de nota final. Y si él obtiene un 100, eso va a implicar sí o sí que él va a tener un 100 porque ya tiene puros 100 de ahí para atrás, ¿cachai? Eso es lo que yo asumo, por ejemplo. Tengo otra duda respecto a eso mismo. Es que, claro, yo no asumí eso Ujú. por el hecho de que no es una doble implicancia. O sea, si no lo hacemos doble implicancia, no podríamos asumir que de ese 100 para atrás hay solamente 100. Porque si se hubiera sacado puros 100 hasta ese momento, sería una doble implicancia. No, no Porque sería si doble se sacan 100, implicancia. No sería doble implicancia porque, porque tener un ramo en la clase ocurre después que tener el ramo, que tener el examen final. ¿Cachai? Verlo como una consecuencia. Sí, Y ese quizás les jugó en contra, que es necesario verlos más tirado a una consecuencia. ¿Qué es necesario para tener un 100 en esta clase? Que necesita un antecedente para que pueda ocurrir. No ocurren como a la vez. Y es por eso que ahí Diana separó la doble implicancia como P implica Q y Q implica P. De hecho, todo lo que los chiquillos dijeron es con referente a lo que es hipótesis y tesis, ¿ya? Aquí es exactamente eso. Exactamente ese caso. Ujú. O sea, pucha, igual no nos están dando más información sobre la situación, como el contexto. Pero yo creo que para objetivos de esta frase simplemente, como que bastaría con decir que Q implica P, ¿o no? Está entendible. Alejandro, a ver. Pucha, no sé si todavía queda la duda o... Ya, parece que quedó claro. Pasemos al Claro. último puntito para... Ya, aquí está, eficiente. Ya, acá sabemos que una de las proposiciones es obtener un 100 en el examen final. ¿Qué más? ¿Cuál sería la otra proposición? Hacer todo el ejercicio del libro. Ya, Hacer todo lo pongámosle... que... Super, pongámosle R para no usar otras letras. Está bien. Voy a poner el ejercicio, ¿no? ¿Qué más? Y obtener un 100 en esta clase. Súper. Y obtener un 100 en la clase. Muy bien. Mira, Alejandro dice, P y R implican S. ¿Qué opinan? ¿Está bien o no? P y R, P Sí. y R implican S. Todo. Confirmo, todos de acuerdo. Ya, mira, lo Bacán. que sucede es que obtener un 100 en el examen y hacer todos los ejercicios es suficiente, van a implicar entonces que voy a tener un 100. Así que estaría súper correcto. De hecho, esa misma explicación que dio Valentina, ustedes podrían anotarla y quedaría súper entendido como el razonamiento al que ustedes llegaron. Sí, igual pueden, como dice la Diana, hacer notas como notas al pie del resultado, explicar al profe que ustedes asumieron ciertas cosas, porque este ramo es muy lógico. Si ustedes asumen ciertas cosas que van a influir sí o sí en su lógica, entonces yo creo que el profe va a aceptar que ustedes lo expliquen tal como ustedes lo entendieron, ¿sí? Como tip. Claro, es que no es como, sí, para rascar puntitos, como dice Alejandro. Para, En el chat preguntan si debería estar entre paréntesis. Acá por lo menos hay una precedencia.
¿ya? Entonces, lo que va al final en la precedencia es la implicancia, ¿ya? Entonces, primero uno evaluaría esto y después la implicancia, ¿cierto? Si tú quieres evitarte esa ambigüedad, obviamente le puedes poner los paréntesis. Yo creo que es una buena práctica el poner Práctica. paréntesis. Sí, una buena práctica. Sí, pero como dice Diana, hay precedencia, así que no habría confusión. Igual al Eso tiene, momento que... Uy, sorry. eso tiene que ver con como con el nivel de importancia. El profe nos mostró una tabla que cierto, el I o el O, uno va primero, uno va después. Es lo que pasa Así como es. con las matemáticas, Sí. con la multiplicación, división, así. Exactamente, Así así es. El papomudas, como le dice, es como primero los paréntesis, después la potencia. Podrían hacerse Precisamente. como un acrónimo con esa, para que no se les olvide. Ya, ¿hasta acá Ya. hay alguna duda para pasar al siguiente ejercicio? Lo que yo sí quería acotarle es que al momento que se enfrentan a este tipo de ejercicios, lean muy bien las frases, ya que les va haciendo guiño de lo que tienen que ir haciendo. Por ejemplo, acá tenemos un I para conectarles en el examen y los ejercicios del libro, y también tenemos es suficiente. Así que tengan ojo con el lenguaje y fíjense bien en si hay un O, si hay una coma, si hay un I, como para Ya. que los vaya guiando. Mira, ahí pregunta, ¿quién es? José Llanos. ¿De qué me sirve esto en la carrera? Para todo. La Para todo, informática, literal. sí, la informática se basa en esto. Esta es la base de la informática y lo vas a ver en muchos ramos de aquí para adelante. Así que si no lo aprendes bien ahora, no te preocupes porque lo vas a ver después en teoría de sistemas. No, lo vas a ver en Informática teórica, informática teórica, en estética arquitectura. computacional, algoritmo y complejidad, todo eso. Sí, lo vas a ver una y otra vez, lo tienes que saber muy bien. Esto es la base de la informática, como te digo, porque los computadores no piensan como nosotros. Ellos, todo lo que nosotros tenemos que darles de instrucción es en base a la lógica. Chable. Chale. Ya, chiquillos. No, yo creo que no. Ya sigamos con el siguiente. No, Ya sigamos. en modalidad online creo que discretas no es tan echable, así que no se asusten. Ya, siguiente. Leamos el problema 2. Dice, demostrar que el siguiente argumento lógico es válido. Ya dice, sí. Jaime es policía o futbolista. Si es policía, entonces tiene pies grandes. Jaime no tiene pies grandes, por lo que es futbolista. Ya dijimos primer paso. Formalizar. Vamos a anotarlo aquí. Formalizar. ¿Cuáles son las proposiciones que ustedes identifican aquí? Primero no es necesario definir como el universo al que vamos a trabajar. Eso es, No es necesario, ¿no? es necesario cuando vas a trabajar con cuantificadores. Ah, ya. Pero como acá estamos trabajando con proposiciones simples y no predicados, no es necesario. Danitza, estamos formalizando, todavía no estamos declarando las frases. Ya, entonces. Lo más simple que puedan dejar la frase. Tienen que tomar las partes de la oración completa y dejarlo lo más sencillo, lo más simplificado posible. Entonces yo creo que una de las primeras sería Jaime es policía. Así de sencillo. Lo más simplificado posible. Entonces, por descarte, ¿cuál sería la otra? Sí, muy bien ahí, Diego Viejo. Súper bien, Diego. Podemos ponerle F. F. Jaime es futbolista. La letra da lo mismo, chiquillo. Es como que generalmente se utiliza P implica Q o PQ, RST, como las clásicas, pero pueden ponerle B corta, su Ponerle A, inicial. B, C. ¿Cómo le acomodemos? Ujú. Bien, entonces tenemos P implica Q. O sea, no, perdón, F. Tenemos P y F. Ahora, ¿encuentran alguna otra? ¿Alguna otra? Súper bien, Sofi.
Jaime tiene los pies grandes, dice. B corta. O. Bueno, ya, bueno, la dejaste como R. Ya, ¿y hay otra proposición que se pueda escribir simplificada? ¿Con una proposición simple más que se le ocurra? ¿No? Ya, Es que las demás, asumamos que no, las demás son porque... todas negaciones de la otra. Claro. Asumamos que no, porque, claro. ¿Vale? Ujú. ¿Cómo puedo bajar acá? Perdón. No se puede. Es como una ¿Hay una hoja. página más? Tipo, podéis pasar para el lado para ir como a la siguiente hoja, Yo quería pero hacer una te tiene que caber todo en una plana. Pero si quieres lo puedes como, mira, si quieres lo puedes achicar, te ayudo, para que te quepan más cosas. Pero no puedes así como bajar para seguir escribiendo más abajo. ¿Se entiende? Sí, achícale tú. No me manejo Ay. mucho más. Ya en el chat están diciendo no R implica F. Antes Ay, yo no, tenía no una lo pregunta. puedo achicar. Bueno, no importa, me acomodo con el espacio que queda. Ya. ¿Qué es un... ¿Y por qué R está negado? ¿Cuál oración, Alejandro? Yo creo que la primera. O sea, la primera que señalé ahí. Si Jaime no tiene pies, es futbolista. No tiene pies grandes. Bueno, Ya, sí, está bien, está correcto. O sea, sería ideal que partieran como desde acá, pero está bien. O no, de todas maneras, mejor partamos del principio porque aquí hay como un detalle. sí. Ya, Jaime es policía o futbolista. Si quieres te lo puedo dejar como aquí chiquitito y ahí ocupas más espacio, no sé. Sí, sí. ¿Lo borraste? Sí, lo estoy borrando. ¿Ves la foto que está abajo, no? Sí. Ah, ya. Ahí como que está... Eso sí se puede correr. No, ¿qué pasó? No puedo seguir editando. Tranqui, déjalo así nomás, yo lo borro. Ya, sí, Ya, mejor. Jaime es policía o futbolista. ¿Qué proposición podemos sacar de ahí? Tenemos un O, Elo, ¿cierto? ya sabemos qué conector tenemos que usar. Ok. Y Sofía respondió. Sí. Ya, bien. P, O, F. ¿Cuál podría ser una segunda? Uno no puede ahorrarse el F negando solamente el P. Tú dices la proposición, ¿no? Es que usualmente cuando uno va a negar el F negando solamente el P, F negado significa Jaime no es futbolista. Eso no significa de que Jaime sea policía. Sí, por eso de que se ocupan tres variables aquí. Ya, Alejandro dice P implica R. Muy bien. Si es policía, entonces tiene pies grandes. Ustedes ya saben que el entonces vestido sin implicancia. Claro. Si es policía, entonces Y por implica último, que tenga pies grandes. en el chat habían dicho no R implica F. Ahora, acá tienen que tener cuidado cuando lean esto, porque lo que sucede acá es que este es la última proposición que les están dando, como la última parte de
hipótesis, y esta es la conclusión, ¿ya? Porque si tuviésemos estas tres, no tendríamos como probar que el argumento es válido, ¿ya? Entonces, la tercera sería solamente no R. Y acá se concluye esto. Entonces hay que revisar si es que este sistema Es válido, si es verdadero. es consistente. Ya, nosotros sabemos que P o F es verdadero, ¿cierto? Si yo tengo de P o F, ¿qué puedo asumir? Si yo tengo un O que es verdadero, o más fácil puede- aún. ¿Sí? Verdadero, Que uno puede de los ser dos verdaderos. uno de los dos verdaderos. Sí, Claro, súper. sí. Que uno de los dos tiene que ser verdadero. Pero partamos de acá mejor, porque es más simple partir de esta que es una sola. Claro. Si no R es verdadero, por lo tanto, ¿qué podemos decir de R? Es Mm, falso. Mensaje. Yo diría que partan por la proposición que tenga menos proposiciones simples. Sí, súper bien. Después, Ah, no lo leáis. Fui yo el que lo escribió. Ay, ay, ay. Sí, hay que partir siempre hay que partir a resolver el sistema desde alguna proposición o sentencia que ustedes sepan su valor de verdad. Si ustedes saben, o no sé si sepan el valor de verdad, pero que sea la más simplificada. Por ejemplo, no R en este caso, nos están afirmando que Jaime no tiene los pies grandes, ¿cachai? Eso lo podemos tomar como verdad al tiro y a partir de ahí ir descifrando las demás cosas. claro. Ahora, si nosotros reemplazamos el valor de R igual a F en la 2, nos queda que P implica falso. ¿Cuál es el único valor que puede tomar P? Falso. Falso. Muy bien. Porque verdadero no implica falso. Entonces ya tenemos estos dos valores. Solo nos falta reemplazarlos. Acá me fui al revés con los pasos, pero ustedes entiendan. Acá. F o F pequeña. ¿Cuál es el valor de F entonces? Y súper chiquillo. Lo están diciendo en el chat. Verdadero. Ojo que F pequeña es una sentencia, no es un valor de verdad. Recuerden que le pusimos F como letra. Entonces F o algo nos va a implicar que F sea verdadero. Porque ustedes saben que en el O, cuando uno tiene verdadero o falso, por ejemplo, eso es verdadero, ¿cierto? Claro. Solo basta que uno de los dos sea verdadero para que todo sea verdadero. En este caso ya descartamos que uno de los dos es verdadero, tenemos un falso. Entonces sí o sí, para que la sentencia sea verdadera, necesitamos que F sea verdadero. Y llegamos a la conclusión que ya teníamos que F es verdad. Bueno, ustedes saben que todos estos pasos tienen nombres. Si los pudiesen ir anotando cuando estén haciendo la prueba, mejor. La forma más rápida para comprobar si es que una proposición lógica o compuesta sea verdadera, yéndose a ver las tablas de verdad. Ahí le van a decir los casos en los que cierta proposición es verdad o no. ¿Ya? Uh-huh. ¿Les queda alguna duda, chiquillos, de este ejercicio? Sus tautologías. Tautologías. Ya, ¿alguien me puede poner el ejercicio acá, por favor? Voy. Estoy en eso. Ahí está. Se ve chiquitito, ¿cierto? Sí. Lo voy a agrandar un poquito. ¿Ahí está bien? Sí, muchas gracias.
Dice, problema 3. Formaliza el siguiente argumento, luego determine el resultado usando reglas de inferencia. O bien Derek trabaja o Avery no trabaja. Si no es cierto que Avery trabaja y Meredith no trabaja, entonces es obvio que Cristina no trabaja. Sin embargo, se sabe que Derek no trabaja. ¿Trabaja o no Cristina? Muchos trabajas. Y acá yo voy a hacer una acotación porque este ejercicio causó furor en la identidad pasada, porque leyendo esta frase, si no es cierto que Avery trabaja y Meredith no trabaja, ¿ustedes qué entienden? Grey's Anatomy. Ya sé el que entendió la referencia. ¿Qué entienden ustedes cuando leen esto? Si no es cierto que Avery trabaja y Meredith no trabaja. No es Que negar Avery que no Avery trabaja. trabaja. No se niegan, o sea, como una proposición, o sea, Avery trabaja y Meredith no trabaja, ¿eso entero se negaría? Exactamente, Ah, ya. Exactamente. precisamente. A Richard no No le le gusta esto. Ya, muy bien. Eso fue como en la confusión que causó en la ayudantía anterior porque pensaban que se estaba negando solo esto. Ya, de todas maneras, el enunciado que les van a entregar en el certamen va a estar muy claro, siempre. Y siempre, cuando ustedes leen algo y está como medio confuso, todos le preguntan al profe y ahí se aclara, así que no se preocupen por eso. Así que dicho eso, empecemos a formalizar. Y acá, básicamente, las proposiciones son todas iguales, pero para las distintas personas que se presentan en el enunciado. Entonces nosotros podemos poner acá Derek, supongamos que escribí trabaja al lado, para no escribirlo todo. Claro, ahora nosotros estamos poniéndole las letras, por ejemplo, de las iniciales, que es más fácil identificar. Y además, ustedes asuman que después de cada nombre hay un trabaja. Entonces la afirmación D sería Derek trabaja, A sería Avery trabaja, M sería Meredith trabaja, C sería Cristina trabaja. Pero para Estamos hacerlo... abusando de que todas las proposiciones son iguales con nombres distintos. Ya. Eso mismo. Ya, entonces, o bien Derek trabaja o Avery no trabaja. Entonces, o Derek trabaja o Avery no trabaja. ¿Cómo se escribiría eso? ¿Alguien se le ocurre cómo se escribe eso? ¿D o no A? Dice Bastián D Salomón. o no A. De Derek trabaja o no trabaja Avery, ¿cierto? No A. Súper bien, Danitza. Alejandro. Daniela dice, ¿se puede usar un predicado? ¿Se puede usar predicado? ¿Cómo es esa pregunta? Paula Ruiz en la acotación de lo exclusivo. ¿No es un no, es un o exclusivo? ¿No es un no exclusivo? Perdón, no entiendo la pregunta de Daniela. Los nombres con variables. O sea, a lo que se refieren los chiquillos con predicados es esto. Por ejemplo, A de X es X trabaja. Un predicado. ¿Se recuerdan eso? Ah, sí, sí, sí. Pero para este el efecto de este ejercicio no estamos usando existencia ni nada, entonces podemos hacerlo o sea, no va a aportar nada al ejercicio. Claro, lo que dice Inti Vidal. Preguntan por lo de lo exclusivo. Sí podría ser un no exclusivo porque dice o bien, pero podrían poner lo exclusivo también, pero se van a dar cuenta que no va a influir en nada.
De hecho, en la otra identidad lo hicieron con un no exclusivo y llegaron al mismo resultado. Ya. ¿Qué más podemos formalizar ahí? La siguiente parte es, si no es cierto que Avery trabaja y Meredith no trabaja, eso cómo se, esa pura frase, ¿cómo se puede pasar a proposición? No A No. y no M. Mm, Sí, es cierto que. Si no es cierto que Ya. y Krishna Avery, le dio el palo. Ya, ahí están divididas las opciones. Sí, están No divididas. A y no M estaríamos negando las dos. Pero como indicó uno de sus compañeros antes, no sé, no recuerdo el nombre, es negar todo lo que viene después del qué. El si no es cierto ya les da la pista de que todo lo que viene después está negado. Entonces vamos a tener una negación y un paréntesis. Ahí Krishna dijo la respuesta. No A y no M. Como dijo Krishna y Julio. Por cierto, por si se lo preguntan, no A y no M de que puso Alejandro Cubillos es distinto al no de A y M que puso Sofía. Es distinto. Daniel dice, claro, Julio implica no sé. Muy bien. Disculpa, ¿Sí? es que ese no es cierto, no lo puedo interpretar como que equivalente a falso. Sí, sí, a eso me refería. El no es cierto lo que les indica es que va a haber una negación. creo que se refiere a que Al poner, valor de verdad. comer como, por ejemplo, entre paréntesis A, I, no M, y todo eso igual a falso. Eso, ¿no? Sí, eso mismo, eso mismo. ¿También? Básicamente lo que estás aplicando es... De hecho, es lo mismo, porque nosotros estamos asumiendo que A, I, no M es verdadero. Entonces, si lo estamos negando, estamos diciendo que es falso. Que toda esta proposición es falsa. Ahora, si tú asumes que A, I, no M es falso, entonces no es necesario negarlo. ¿Sí? Ojo, no hacer las dos cosas. No negar y decir que además lo que está dentro del paréntesis es falso. Si estás negando, entonces lo que está dentro del paréntesis asumimos que es verdadero, ¿no? Pero es lo mismo para efectos de este ejercicio. Al final dice, sin embargo, se sabe que Derek no trabaja. ¿Cómo puedo escribir eso? Se sabe que Derek no trabaja. No Entonces, de. no de. No. O bien podríamos decir que de igual falso. Que sería en este ejercicio equivalente, ¿no? Sabemos el valor de verdad de esa proposición. Ya, entonces acá lo que queremos encontrar es el valor de verdad de C. Eso es lo que nos están pidiendo acá. ¿Cómo podemos Entonces, partir? yo creo que desde la 3, ¿o no? Porque es como la más simplificada. Sí. Ya, si sabemos que... No de es verdadero. Es una proposición que no depende de nada. No de es verdadero, o bien podemos decir que de es falso, que en este caso es lo mismo. ¿Sí? Ya, entonces tenemos que la 3 es verdadero. Si ya tenemos el valor de D. ¿Con cuál seguiría? Lógicamente hay que seguir con la 1. Con la uno. ¿Cierto? La Dice 1. Sofía. Súper bien, Felipe. Y Sofi. Entonces, D sabemos que es falso, porque no D es verdadero. Y tenemos falso o no A. Si sabemos que todo esto es verdadero, ¿cuál tendría que ser el valor de no A? No A debería ser verdadero. Verdadero. Claro, no A debería ser verdadero. Para que toda la proposición sea verdadera, no A debería ser verdadero. Y si no A es verdadero, entonces A, ¿qué es? Falso, Falso. como dice Andrés Falso. González. Súper. Ven que acá da lo mismo si poníamos o exclusivo, porque acá, como era un no exclusivo, teníamos que obtener sí o sí
un verdadero acá. Era la única opción. De hecho, simplificaba más el ejercicio. Si hubiésemos obtenido un verdadero acá, ahí hubiésemos estado en problemas, porque hubiésemos tenido que obtener sí o sí un falso. Ya, entonces A es falso. Entonces, si A es Finalmente, falso, vamos con la 2. Implica no sé. ¿Entienden que estamos reemplazando la A por una F de falso? Porque ya dijimos, ya llegamos a la conclusión de que A es falso. ¿Se entiende? Sabemos su Sí. valor, sí. Súper. ¿qué podemos hacer con esta negación que está fuera del paréntesis? Eso se puede simplificar, ¿cierto? Lo podemos distribuir. ¿Reemplazarla, dice Alejandro? Acá sí. B o M. B o M. Sí, Y eso es lo que queremos hacer. exactamente. Entonces vamos a negar todo el paréntesis y cuando negamos todo lo que está dentro del paréntesis, la F se convierte en verdadero, el I se convierte en O y el no M se convierte en M. Una vez verdadera, chiquillos. Y ahí sacamos la negación que está al principio y obtenemos algo un poco más simplificado. Implica no sé, implica que no... Muy bien, Bastián. B o M es verdadero, Ujú. porque ya tenemos una B. Un verdadero en un O. Claro, entonces, ¿qué pasa si M fuera, no importa si Morgan trabaja o no trabaja? Si Morgan no trabaja, sería falso, entonces verdadero o falso es verdadero. Si Morgan trabaja, entonces sería verdadero. Verdadero o verdadero también es verdadero. Queda igual a las dos, como dice Alejandro. Morgan, ley de Morgan es la propiedad que aplicamos. Ah, sí, ley de Morgan es una propiedad. ¿Sí? No estamos hablando de Morgan. Ya, entonces si verdadero implica algo, ¿qué valor tiene que ser esto para que sea verdadero? Verdadero implica no sé. No sé, tiene que ser falso, ¿seguro? Verdadero implica falso. Verdadero. Tiene que ser verdadero. Exacto. Bueno, ahí se están adelantando un poquito, pero... Esto implica que no sé es verdadero y por lo tanto, finalmente, sé es falso. ¿Se entendió? Cristina no trabaja, aunque todos sabemos que Cristina sí trabaja. La vida real. Grey's Anatomy. ¿Ustedes saben que verdadero implica falso? Eso sería falso. Po. Verdadero implica falso, es falso. Entonces no podría ser al revés. A ver, dice Sebastián, si entiendo todo acá, ¿me va bien en la pregunta del jueves? Díganme que sí, por favor. Sí, miren, ojalá alcancemos a llegar a la pregunta de demostraciones. Que, bueno, no les entra eso en la pregunta del jueves, pero esto para la pregunta del jueves es lo más importante. P, entender todo acá, Q, te irá bien el jueves. P implica Q. Ya. No, yo creo que tienen que estudiar igual. O Danitza, sea, lo vamos a dedicarse. tener en un canal de YouTube, para eso me van a subir las grabaciones. Ya voy Traten a de hacer cambiar. varios ejercicios de certámenes pasados para que así se vayan acostumbrando al tipo de preguntas que les van a hacer. Ya voy a cambiar el slide. Julio dice dice, que no entendió.
Diana, explica. Yo le escribo Ya. por privado sobre la ley de Morgan, porque eso es lo importante. B implica no sé. B Ya, implica cuando no tú sé. tienes Aquí el último. verdadero, este verdadero implica no sé. Ustedes saben que por la tabla de verdad de la implicancia, que verdadero no puede implicar falso. Entonces, para que este valor sea verdadero, que nosotros sabemos que es verdadero, porque todo esto que está acá es nuestra hipótesis. Nosotros asumimos esto como verdadero para poder empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces, para que esto sea verdadero, solo hay un valor posible para no sé. Que de hecho aquí no puse, No sé si se ve ahí la tabla. pero La voy a dejar por mientras y la voy a sacar después. Es como para que puedan ver que verdadero. Espera, con esto. Es para que puedan ver que verdadero implica, ¿cierto? P implica Q. En este caso, verdadero implique falso, eso es falso. Entonces, si decimos que B implica algo y eso es verdadero, no podemos decir que esto es falso, porque al tiro sabemos que Q, si fuera falso, la implicación completa nos daría falso. Entonces, esto no podría ser. Así podemos descartar que no sé es verdadero, ¿cierto? Entonces decimos que si P es verdadero, Q, en este caso que es esto de acá, tendría que ser verdadero, ¿cierto? Para que toda la proposición fuera verdadera. Y como esto es una negación, y la negación es verdadera, entonces si le quitamos la negación, C termina siendo falso. ¿Se entiende? Una pregunta, a mí me cuesta entender por qué en una implicancia algo falso, algo falso que implica algo verdadero, de verdadero. Eso me cuesta entender. Algo falso que implique verdadero, eso es verdadero. Mira, tú lo podéis ver con la segunda posición de P implica Q, que P implica Q también es equivalente a no P o Q. Si tú haces la tabla de verdad de eso, allá se va a entender mejor. o sea, lo que dice Diego es esto. Es no veo Q, ¿cierto? Ya, mira, lógicamente lo que no entienden es que de una mentira se puede llegar a algo que es verdad, ¿verdad? Es que si partes con una hipótesis que ya está mala, entonces no puedes concluir nada. Al final, cualquier cosa que digas va a ser verdad. No sé, es que no me acuerdo. A mí me lo explicó el profe Claudio una vez y es como que no tiene tanto sentido, pero lógicamente sí. O para un computador sí. Un computador que no sabe nada de la vida es como, bueno, si me estáis diciendo una mentira, entonces cualquier cosa que implique esa cuestión puede ser verdad. O sea, en verdad, quédense con esto. Y si les queda dudas por qué esto es verdadero, busquen en los libros. O pregúntenle a los profes igual, ellos les pueden dar como una explicación un poquito más elaborada, como de intuición. Como un ejemplo, como en la vida cotidiana, se puede entender mejor. Claro, como dice Martín Moraga, no sabéis qué hiciste en una pregunta, podía hacer cualquier lesera y al final llegáis al resultado. Y no implica que el resultado esté malo, ¿te fijas? También, Ya. también lo puedes ver mediante la tabla de verdad, como dice Brian. O como dijo la Diana, que está ahí escrito en una nubecita. Traten Sí. de aprenderse la tabla de verdad y de entenderla lógicamente. Chiquillos, yo creo que ya estamos en la hora, ¿o no? Ah, no, no, no. Quedan 10 No, minutos Sí, todavía. quedan 20. Ya, vale, ¿me puedes pegar el otro ejercicio, porfis? Voy. Es que pensé que ya estábamos en la hora, por eso no lo había hecho. No. Next. El problema 4. Ya.
Ya, Ya. este problema es bastante verboso, o sea, tiene harto que escribir, así que para ahorrar tiempo y ver si alcanzamos a hacer toda la identidad, voy a acotar un poco las proposiciones. Ya, entonces, definimos las proposiciones que vamos a usar. Mira qué interesante lo que dice Sebastián. Dice que un profe una vez dijo que -1 igual a 1 es falso y que al elevar todo al cuadrado queda que 1 es igual a 1, lo cual es verdadero. Y con eso nunca más se le olvidó. Es como una técnica de memorización. Una mnemotecnia. Ya. Dígame una proposición del enunciado. Si Carolina hace todas sus tareas a tiempo, entonces Carolina va a aprobar sus ramos. Una proposición sería Carolina hace todas sus tareas. Muy bien. Carolina hace Tratemos de hacer rápido este problema para llegar al de demostración. ¿Sí? Y aquí ya dijeron la segunda. ¿Me la puedes leer, por favor, Fernanda? Sí, Caro aprueba su ramo. Ya pongamos. ¡Uy, me asusté! Yo igual me asusté. Es que tenía un globo en la pieza y explotó de la nada. Y la siguiente proposición, chicos. Dice, la Caro juega hasta tarde todo. Ya. Voy a poner Carolina se quedó jugando. Muy bien, muchas gracias. Se quedó jugando Genshin, por si acaso. Está caro. ¿Qué se quedó jugando Carolina? Me asusté caleta, dice. Perdón, Valentín. Jugando Apex, Albion Online. Ya. Entonces, formalicemos cada frase. Bien. Si Carolina hace todas sus tareas a tiempo, entonces Carolina va a aprobar sus ramos. Esa es fácil, ¿o no? Si Carolina... Q, ¿no? Sí, Carolina hace todas sus tareas a tiempo, entonces P, y el entonces se traduce como implica, Carolina va a aprobar sus ramos, Q. P implica Q, sencillo. La número 2, a tiro. Si Carolina se queda jugando hasta tarde toda la semana, entonces Carolina no va a aprobar sus ramos. Oh, pobre Carolina. Acá en el chat Alejandro y Bastián dio la respuesta, que P implica no Q. Muy bien. Eso es. Pero implica está no Implica no complicado. R. Sería R, Ah, ¿no? P no implica no R, ¿verdad? Pero la idea estaba buena. Quizás se Yo solo me confundieron. confundí con la letra. Quizás se El no confundieron P. con la letra nomás, ¿No? sí. Es la costumbre de hablar de P y Q. ¿Y la 3? Carolina se quedó jugando hasta tarde toda la semana e hizo sus tareas a tiempo. R y R y P. P. Muy bien. Estamos. ¿No tienen dudas con respecto a eso? ¿Dudas, No. chicas? ¿No? Ya. Voy a poner el problema 5 en la otra hoja. Dame un segundo. No, espera. Hay que inferir. No está listo el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué falta? Es que estoy apurada porque quiero alcanzar a hacer la demostración. Pero es que necesito espacio. Necesito que me copies por lo menos esto en la otra página. A ver, ¿qué te copio? Las proposiciones. Lo de abajito, ¿no? 1, 2, 3. Ya, al tiro. Ya. Ahí está en la otra página. Ya, muchas gracias. Ya. Vamos a usar reglas de inferencia acá. Vamos a ver si es que el sistema es congruente.
Ya, vamos a partir de la tercera expresión. Si yo sé que esto es verdadero, ¿qué puedo sacar de acá? Que ambos son verdaderos, ¿cierto? Ya, digamos que R es verdadero. Me interesa R en estos momentos. Esto por ley de simplificación. Acá yo podría ir escribiendo ley de simplificación para que el que me corrija sepa. Ahora, si yo reemplazo esto en la segunda expresión. Verdadero implica no Q. No Q tiene que ser verdadera, ¿no? No Q tiene que ser verdadero. ¿Y eso qué significa? Que Q es falso. Que Q es falso. Muy bien. Si Aquí, Q es falso, ya tenemos más pistas, pues. claro, si Q es falso acá, Para la 1, por ejemplo. P implica falso. P tiene que ser verdadera. O sea, P tiene que ser falso. exacto. Claro, para P- que toda la proposición 1 sea verdadera, P tiene que ser falso. Ya, pero miren lo que pasó aquí. De acá habíamos dicho que R era verdadero, pero así también podemos decir que P es verdadero. Llegamos a una contradicción. Entonces, ¿qué podemos decir del sistema? Es inconsistente. Muy Es bien. inconsistente. Uy, ¿qué es eso? ¿Y tautología o nada que ver? ¿Qué era la tautología? Tautología es cuando la proposición es verdad. Es siempre verdad. O sea, si ustedes desde una primera instancia hubiesen leído el enunciado, sabían que esto no tenía sentido. Porque si que yo haga las tareas implica que voy a aprobar mis ramos, y si me quedo jugando esta tarde implica que no voy a aprobar mis ramos. Si hago las dos, No no puede puede ser ser, po. posible. No puedo no hacer las tareas, jugar hasta tarde y Y aprobar igual. tenemos un ejemplo de un ejercicio donde tenemos que probar que un sistema es consistente o no, y nos dijo que no. Con mucha fe, Kevin. No sean Carolina. Ya, No sean como Caro. Alejandro, ¿dónde te perdiste? Ya. Aquí lo que hicimos, hasta acá no te perdiste, esto lo entendiste, ¿cierto? Que definimos las preposiciones y traducimos las frases al lenguaje lógico, ¿cierto? Ya, lo siguiente. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Que acá fue un poco rápido, pero es para alcanzar a hacer el otro ejercicio. Que lo más probable es que no alcancemos. Yo partí de esta frase. Yo sé que estas tres debieran ser verdaderas porque el sistema me lo indica. Entonces, si yo sé que esto es verdadero, como esto es un I, puedo decir que las dos son verdaderas. Ya, digamos que R es verdadero porque así me conviene. Para poder incluirla en esta frase. Si yo reemplazo este valor acá, es una implicancia. Entonces, si yo tengo verdadero implica algo igual a verdadero, ese algo sí o sí tiene que ser verdadero. Y como esto está negado, yo sé que Q tiene un valor de F. ¿Hasta ahí se entendió? Y después, este valor, lo mismo, lo reemplazo acá. De acá yo saco que P implica algo falso. Y esto es verdadero. Sabemos que acá no puede ir algo verdadero, porque verdadero no puede implicar falso. Entonces, sí o sí, el valor de P tiene que ser falso. Entonces, el tema es que acá podemos sacar dos valores distintos. Dos valores de verdad distintos para P. Y sabemos que una proposición solo puede tener un valor de verdad. Es por eso que el sistema es inconsistente. Ya.
No sé si empezamos a hacer este o lo dejamos para después. Quedan 4 minutos. Creo que Sí, sí. alcanzamos a hacer el primero si le damos rápido. Ya. Ya, demostrar que si x elevado a 5 más 7x al cubo más 5x es mayor o igual que x a la cuarta más x medios más 8. Entonces, x es mayor que 0. ¿Ya? ¿Qué se les ocurre hacer acá? Cabros, recuerden de que existen varias formas de demostrar un lema básico. Pueden ocupar cualquiera. Puede ser ¿Igual una era 0? Inducción, aquí en este curso me dijeron que estaba prohibido. O sea, no es que está prohibido, pero no sé. ¿Igual era 0? Todo, que x sea 0. Que x sea 0. También, si pueden encontrar un contraejemplo para ahorrarse la demostración, también es válido. Yo aviso Ya, al tiro. alguien dijo absurdo. Me gustó esa. Hagámoslo por reducción al absurdo. ¿Qué pasa si yo digo que x es menor o igual que 0? O menor que 0, para ir como en contra de... ¿Qué pasa con este lado de la desigualdad? X elevado a 5 es menor que 0, porque es una potencia impar. 7x cubos también. 5x cubos también. ¿Cierto? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con lo que acaba de hacer? Ah, perdón, 5x, pero igual es negativo. Sí, es verdad, esto no es reducción al absurdo, esto es contradicción. Indirecta, ¿verdad? Me equivoqué. Una forma de demostrarlo no sería dar como un contraejemplo, o sea, porque ahí puedo ver que igual todo a 0 va a salir una desigualdad. Sí, sí. Todavía no les han pasado demostraciones, dice. ¿Qué palabra van? ¿Cómo? Las torres de experiencia. Es que al parecer hoy día no tuvieron clase, por lo que leí en uno de los mensajes. Ya. Y en nuestro paralelo sí hubo clases, pero el profe pasó ejercicios nomás de esto mismo que estamos pasando. O sea, no de Ya. demostraciones, sino Ya, que lo anterior. entonces, nombremos, o bueno, podemos dejarlo ir. En verdad, lo que ustedes tienen que saber es que hay varias formas de demostrar un lema, como dijo Diego. Y por lo menos ya tienen una idea, por ejemplo, me decían contraejemplo, reducción al absurdo, entonces, Claro, es que las vimos en mate 1. Las que les van a pasar ahora, la próxima semana, son muy similares, las mismas de hecho, solamente que con quizás problemas un poco más sencillos que los de mate, con obviamente menos matemática, un poco más de lógica, porque de eso se trata esta materia, de tener lógica. inducción, no sé, ¿por qué no se pasa realmente? Diego, ¿a ti quién te dijo que no pasaba en inducción? Yo recuerdo que sí. Margarita, cuando yo di el curso por primera vez, Margarita, yo le pregunté a la profe Margarita si Ajá. podía ocupar inducción y me dijo que no. No, pero es verdad Ya. que inducción no lo pasan en discreta. ¿En serio? Sí, yo se lo A pregunté, nosotros no nos así pasan. súper ilusionado. Ah, pero es distinta que la directa, ¿cierto? Sí, porque el de la inducción era asumir de que tenía que cumplir para objetos de largo 1, después si cumplía para objetos de largo n, tenía que cumplir para objetos de largo n más 1.
Claro, como dijo En Alejandro. lugar también. de una hipótesis, inducción matemática. Ah, ya. Ah, es que me Ese- estaba ese confundiendo es- con la demostración directa, porque por ejemplo, yo No, me sí, la acuerdo que de- para la primera pregunta yo usé demostración directa el semestre pasado. Eso, chiquillo, este ejercicio lo pasado. podemos hacer en la ayudantía de la semana que viene cuando sepan más de demostraciones todos. Sí. Les mandamos este PDF por el chat de Zoom. Yo creo que habría que subirlo al aula Aula, sí. Ya para que lo mejor, tengan todo. ya, sí, mejor vamos a subir todo lo que ustedes necesiten para estudiar al aula. O a Discord, como dice Franco. O quizás los dos. Discords. Aula mejor. Muti obrigado. Ah. Pucha, ustedes ya vieron Predicados, ¿cierto? Sí, ya habíamos predicado y variables, creo. ¿Cómo se llama? O no, no me acuerdo. No les hicimos ningún ejercicio de predicados. El predicado del colegio, lo que veían en lenguaje, mira, lo que veían en lenguaje es muy, muy similar a lo que ven en discreta ahora, solamente que en discreta es mucho más formal, es como con cosas mucho más técnicas. El lenguaje era como muy, muy, no sé cómo decirlo, muy verboso todo. Pero sí, si te sirve hacer la analogía, puedes hacerla. Bueno, yo creo que quedamos hasta aquí con la ayudantía porque ya estamos bastante pasaditos en la hora. Sí. Ya, chao, Sofía. Voy a dar un aviso al tiro. Chao. No se vayan, Voy a no dar- se vayan. Esperen. Daré un aviso al tiro, Hola. cortito, para la gente que esté dando estructura de datos, por lo menos aquí en San Joaquín, yo tengo ayudantía ahora con ustedes en el siguiente bloque. Ahí lo espero. Ya. Chao. Eso Chao, era. que estén bien. Chao. 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 Estén atentos, estudien. Chao, chao. Chao, chao. 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 Voy a dejar de grabar.